Shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan, o sea, del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, como sabes, hacemos meditaciones y como te digo, hoy no podía faltar. Estos días papá nos tiene meditando el libro de Deuteronomios capítulo 31. Es impresionante las palabras poderosas que el Señor nos ha dicho ahí a través de cada versículo bíblico. Versículo 7 de este libro de Deuteronomios 31, el Señor nos dijo, mira, lo tengo aquí, esfuérzate y anímate. Aquí Moisés se lo dijo a Josué. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en la Biblia, el Señor le dice muchas veces a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y le dice aquí en el versículo 7, esfuérzate y anímate. Pero escucha lo que le dijo en el 8. Impresionante, le dijo, no te dejaré. No te dejaré. El Señor dijo esas palabras a Josué y esas palabras también son aplicables en nuestras vidas ahora. Pero cuando el Señor nos dice esto, cuando tú y yo tenemos nuestros ojos puestos en Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz. Recuerda, nadie puede llegar al Padre si no es mediante Jesucristo. Y Jesús nos dijo algo muy importante cuando estaba a punto de partir, cuando estaba a punto de volver al cielo. Nos dijo, guardar mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto quiere decir, mi querido amigo, que no solo poner los ojos en Él, sino que también tenemos que guardar la palabra de Dios. Tú estás guardando la palabra de Dios. Si no estás guardando la palabra de Dios, tienes que saber ya que cuando Jesús vaya a venir, como no estamos poniendo nuestros ojos en Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz, aleluya, que ahí es donde fuimos redimidos, no estamos guardando la palabra, tampoco seremos arrebatados. Los tiempos son muy peligrosos. Estamos en tiempos muy difíciles donde tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. No a lo que nos dice la gente. Da igual si yo, la evangelista, vengo aquí y te predico palabras buenas. No. Estamos hablando de heredar la vida eterna. Estamos hablando de ser arrebatados. Estamos hablando de que si nos pilla la muerte hoy, vayamos con Cristo directamente como pasó con el ladrón de la cruz. Si hoy, mi querido amigo, puede ser tu día. Así que confiésale como tu Señor y Salvador. ¿Cómo lo haces? Arrepintiéndote de tus pecados. La palabra dice que Jesús empezó diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Significa que para acercarnos a Él, para que el reino de los cielos se acerque a nosotros, tenemos que arrepentirnos. Yo ya lo he hecho esta mañana, tú ya lo has hecho. Por eso te invito, mi querido amigo, que hoy te arrepientas, le recibas como tu Señor y Salvador y dejes que el Espíritu Santo obre en tu vida. Nada más dicho esto, vamos allá. Hoy vamos a meditar el libro de Deuteronomios, capítulo 31. Seguimos ahí, pero vamos a meditar hoy un poco más de versículos. Vamos a empezar desde el 9 hasta el versículo 13. Una vez más, coge tu Biblia y vamos allá. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a leer Deuteronomios, capítulo 31. Vamos a empezar meditando el 9 y el 10. Ahí hay un mensaje poderoso que el Señor quiere que aprendamos, ¿vale? Dice así la palabra de Dios en el versículo 9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví. ¿Qué hacían los sacerdotes hijos de Leví? Ellos son los que llevaban el arca del pacto de Jehová y también a todos los ancianos de Israel. No solo les dio a los sacerdotes hijos de Leví, también esta ley la escribió y se la dio a todos los ancianos de Israel. Versículo 10. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta del tabernáculo. Ahora vamos a pasar a meditar estos dos versículos bíblicos. El tema que vamos a meditar hoy es, escribió Moisés esta ley. Moisés es el que escribió esta ley, pero ¿a qué ley se refiere? Vamos a ir a meditarlo. Y vemos aquí que Moisés entregó al pueblo los mandamientos de Dios en forma escrita. Y esos mandamientos, mi querido amigo, eso abarcaba no solamente las palabras de Deuteronomio, sino todo el Pentateuco. Vemos aquí que no solo era los mandamientos, sino que todo el Pentateuco. Y todo el Pentateuco eran los 5 libros que escribió Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, este libro que estamos meditando ahora. También aquí vemos que esa era la palabra de Dios en forma escrita. O sea, las sagradas escrituras inspiradas son las que Dios le dio a Moisés. Preservadas y constituidas en la historia bíblica. Por eso quiero que leamos el versículo 24 hasta el versículo 26 de este libro de Deuteronomios. Vamos allá. Aquí pone orden de guardar la ley. Dice así, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en el libro,
hasta concluirse. 25. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo. 26. Dijo aquí: tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti. Fuerte. Que esté ahí de testigo contra ti. O sea, yo ya te he leído todo lo que hay aquí. Si tú no lo cumples, ponlo ahí al lado tuyo, que esté ahora de testigo contra ti. Fuerte, ¿verdad? Aleluya. Mira lo que dice aquí. Te voy a leer Éxodo 24, versículo el 4, y luego vamos a saltar al 7. Dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte. Y luego dice: y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Ahora cuando saltamos al 7, vemos aquí: tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. El pueblo dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Por eso vemos ahí que Moisés lo puso ahí y dijo: que sea testigo contra ti. Amén. Porque aquí el pueblo dijo: lo obedeceremos. Haremos todo y lo obedeceremos. ¿Cuántas veces vamos a la iglesia y decimos amén? Amén. ¿Sabes que amén quiere decir así sea? Amén. Lo haré todo y lo obedeceré. Pero luego llegamos a nuestras casas y hacemos lo que queremos. Tenemos que tener mucho cuidado. El tiempo de la gracia no significa que los mandamientos ya no existan, que lo que Dios dice ya no se respete. Tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a seguir con este versículo 9. Y en el libro de Números 33, versículo 2, vemos ahí que Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Moisés no escribía por él, era por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Y aquí en el libro de Mateo, Jesús viene a confirmar que los mandamientos son todavía vigentes. Mira, dice aquí pasó un milagro. Dice: entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que mandó Moisés. ¿Ves? Será tu testigo. Y ahora vemos aquí que Jesús no nos dijo que no nos sometamos a los mandamientos. Tenemos que luchar. Ahora está la cosa mucho mejor porque tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, aunque seguimos fallando, mi querido amigo, créeme. Pasamos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 46. Y ahora mira lo que dice Jesús aquí. Es que la Biblia entera es escrita, o sea, el mensaje es Cristo. El mensaje de la Biblia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es Cristo. Es Cristo. Mira lo que dice aquí. 46. Dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Moisés escribió de Jesús, los mandamientos son Jesús, la gracia es Jesús. Todo lo que sale en la Biblia es cristocéntrico, es Jesús. Todo está en Cristo, centrado en Cristo. Mi alma te alaba, que tu nombre sea glorificado. Seguimos ahí. Saltamos al capítulo 7 de este mismo libro de Juan y dice así: y ahora Jesús les pregunta esto. Jesús tenía unas preguntas que dejaban a la gente callado. Escucha. Y no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. Dice otra vez: ¿por qué procuráis matarme? ¿Por qué procuráis matarme? Dice Jesús. Nos dieron la ley, que la guardéis. ¿Por qué procuráis matarme? Mi alma te alaba. Y ahora te voy a leer para ver que todo es inspirado por Dios. Dios tenía un propósito para con su Hijo, para redimirnos. Escucha lo que dice aquí. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Esta es la clave para creer y confiar en las Escrituras. Dice: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Las Escrituras nos hacen perfectos, enteramente preparada para toda buena obra. Esto lo hacen las Escrituras, cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz. Entonces el Señor empieza a obrar en nosotros a través de su Espíritu. Amén. Vamos a pasar al versículo 11 para ver qué nos dice el Señor ahí. Y cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiere, escucha lo que les dice: leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos.
Tenemos que leer la palabra de Dios. Recuerda que la fe viene por el oír. Ahora vamos a ver qué nos quiere decir, qué quiere explicarnos el Señor con este versículo 11. Vemos aquí que era necesario, mi querido amigo, leer la ley cada 7 años. Y el requisito aquí era que todo el pueblo la oyera. Tenían que oírla. Amén. Porque al oír la palabra de Dios, esto produce la fe en nosotros. La fe viene por el oír. Y aquí el Señor les dio un requisito, les dio un mandamiento de leerla cada 7 años. Y cada 7 años tenían que leerla, pero no solo leer unos cuantos ahí, sino que todo el pueblo tenía que oír. Oír. El pueblo de Israel tenía que oír la ley, como se leía. Deuteronomios, capítulo 31, versículo 12. Dice así: harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Para que la oyeran. Hay que oír. Tenemos que oír la ley de Dios. ¿Por qué? Porque cuando oímos la palabra de Dios, esto nos hace tener temor de Dios. Amén. Porque tenemos fe, confiamos en Él. Vamos a pasar a meditar este versículo bíblico. Vemos que dice varones, o sea, tenían que congregar al pueblo, pero aquí ya mete a todos. Escucha, dice varones, mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades. O sea, aquí nadie tenía que quedarse excluido. Todos tenían que oír cómo se leía la ley. Para esto nos hace respetar a Dios. La ley nos hace respetar a la autoridad. Amén. Entonces, y aquí la autoridad es Dios. La autoridad de nuestra vida es Dios. Y Dios es el que nos enseña a someternos a la autoridad de este mundo. Por eso es importantísimo leer la Biblia. Es importante leer la Biblia y sobre todo obedecer lo que el Señor nos dice. Por eso vemos aquí que en el 12 no dejó a nadie excluido. Todos tenían que estar, todos congregados, escuchando la lectura de la ley. Deuteronomios capítulo 31, versículo 13. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan, y aprendan a temer. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan. ¿Escuchas? Oigan. Y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Esto no lo dejaban atrás. A todas partes donde iban, cruzando el Jordán, tenían que llevar la palabra de Dios y leerla cada 7 años y sobre todo oírla. Todo el mundo. Aquí no había nadie excluido. Vemos aquí en este versículo 13, para finalizar, vemos que las generaciones futuras tenían que conocer la ley. O sea, nosotros. Aleluya. Como ordenó el Señor, debían conocer la ley, tal como lo es hoy día. ¿Por qué? Porque la ley revela el pecado, mi querido amigo. Entonces, para terminar, es esto. Las generaciones futuras, es lo que nos quiere decir este versículo 13. Las generaciones futuras también debían de conocer la ley. Y estos somos nosotros, tú y yo, y los que nacieron del pueblo de Israel. Pero tú y yo somos el pueblo de Israel espiritual. Somos los testigos de Cristo. Amén. Que su nombre sea glorificado. Y esto es lo que nos dice el versículo 13. Mi querido amigo, esta es la palabra poderosa que el Señor nos ha dado hoy para compartir contigo. Mi querido amigo, necesitamos oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Toda escritura es inspirada por Dios. Aquí no hay nada que vayamos a decir, no, esto sí y lo otro no. Toda escritura es inspirada por Dios. Y el Señor te va a enseñar dentro de la escritura lo que es para nosotros y lo que es para el pueblo de Israel. El Señor nos lo enseña todo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Mi querido amigo, por eso también te invito a que le recibas como tu Señor y Salvador. No guardes silencio otra vez. ¿Cómo lo haces? Confesando tu pecado, arrepintiéndote de tus pecados. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo lo que te estoy trayendo es el reino de los cielos. Soy aquí como Juan el Bautista. Y yo te digo lo mismo. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Confiesa al Señor como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y el Señor va a empezar una obra impresionante en tu vida. Que Dios te bendiga muchísimo y esta es la palabra que vengo a compartir contigo. Que el Señor sea glorificado y gracias por tu paciencia. Hasta luego.